Primero que nada, Tío Rock, mejor personaje de la serie. Como todos sabemos, To Be Hero X llegó a su final, bueno, al final de la primera temporada por lo menos, y la verdad que fue un capítulo que tuvo muchísima repercusión, tanto para bien como para mal. No diría que tuvo tantas críticas negativas o que lo destrozaron, pero sí que hubo mucha gente que dijo, what the fuck, o sea, me esperaba otra cosa. Y quiero que hoy hablemos de eso porque, bueno, fue un capítulo que para mí tuvo muchas cosas. Hay mucho de qué hablar y creo que no sería justo decir solamente sí, estuvo bien o no alcanzó las expectativas, sino que hay que tener en cuenta qué es realmente lo que nosotros esperábamos y qué fue lo que vimos en pantalla. Si funcionó como cierre de temporada, si nos respondió las principales dudas que teníamos o por el contrario nos dejó con más preguntas que antes. Y bueno, para empezar quisiera decir que lo que no se puede debatir, porque sin duda estuvo increíble, fue la producción, la animación. Esa primera parte con las escenas de persecución fueron algo de otro mundo. El cambio de estilos, también la química que hay entre X y Ahu, esa dinámica que se forjó entre ellos dos, creo que es algo que estuvo épico, increíble, muy buena forma de abrir el capítulo y sobre todo volviendo con la idea de que a X lo estaban persiguiendo y la misma federación quería encargarse de él. Así que me parece interesante cómo jugaron con esa cuenta regresiva de que falta tan poquito para el torneo y a la vez están tratando de dejarlo a él fuera como sea. Y bueno, hubo unos momentos de acción increíbles, pudimos ver mejor cómo es el funcionamiento de su poder, pudimos ver a otro héroe que es como es Graffiti King, que podría llegar a ser su counter porque tiene como una habilidad también para cambiar a 2D, una cosa así. Es decir, nos muestran que quizás X no es tan especial, pero sí que tiene un potencial tremendo, que es lo que le falta a este otro héroe que sale a perseguirlo, ¿no? Y en sí tenemos 3D la mayoría del capítulo, excepto por esos cambios que son propios del poder. En la primera parte tenemos un X y un Ahu, y a los CEOs de las compañías, también con sus render, todos increíbles. Bueno, Zack, nada que decir de Zack, oh my god, ¿a ustedes qué les pareció? Zack rompiendo corazones. Y nada, vemos esas persecuciones, esos momentos de acción tan intensos que generaron un hype tremendo. Yo lo estaba viendo en stream y eran momentos como de wow. De hecho, en un momento daba la sensación de que todo el capítulo iba a ir por ese lado, que iba a ser así, pero no, fue un capítulo que estuvo estructurado como en 3 partes. Y en un comienzo sí tenemos la parte de acción. Quizás algo que se le podría criticar a esta parte es que no llegamos a conocer tanto a X, sino que vemos su vida pero como de una manera superficial, no nos enteramos tanto de su historia o su background, cómo fue que se hizo héroe y cuáles son sus motivaciones interiores. Sí vemos algo de sus sentimientos y su humanidad, sobre todo al ver la forma en la que él extraña a Smile, su amigo, y la manera en la que él decide lidiar con Ahu, que lo estaba siguiendo, lo estaba espiando, tratando de ayudarlo, sí, de alguna manera, pero bueno, X siempre desconfiando de absolutamente todo porque es su forma de sobrevivir y sabía que estaba en la mira en ese momento. Este puede ser uno de los puntos de quiebre para muchas personas, de que ¿por qué no conocimos mejor a X? ¿Por qué no sabemos su pasado? ¿Por qué no entendemos de dónde viene su poder y demás cosas así que tienen que ver con su origen? Yo pienso que esto se lo guardaron para la segunda temporada para generar también como un poco de misterio, de guardarse algunas cositas y no soltarlo todo así como está en el último capítulo. Si bien las expectativas eran altas y en un momento se pensó que tal vez lo íbamos a saber, pero bueno, finalmente no, es algo que queda, que se patea un poco, que nos hacemos los locos y decimos, bueno, no. Ya vamos a saber, ¿ok? Solamente tengan paciencia. 2 años después vamos a saberlo con la segunda temporada. Esperemos que no tengamos que esperar tanto. Bueno, eso respecto a X y respecto a esta primera parte del capítulo que tiene como un poco más de acción, digamos, y donde también vemos otros héroes randoms que no nos importan demasiado. Son como personajes funcionales a la trama, sí, extras que están ahí de fondo para generar esta persecución hacia X. Y vemos como un poco más de variedad, de que los CEOs tienen bastante poder, de que le mandan un mensaje a un héroe que está durmiendo tranquilo en su casa y le dicen tenés que ir a encargarte de fulano y el héroe se levanta y va como si nada porque bueno, o sea, los tipos que tienen el poder y que están en la pesada en este mundo realmente son los CEOs, no nos queda ninguna duda. Dice el mismo X que en realidad la Confederación es la que controla a los CEOs, pero bueno, yo me pregunto hasta qué punto pueden hacer eso. Y hasta qué punto no son ellos mismos los dueños del poder. Seguido a esto entramos en la segunda parte del capítulo, que es como la parte más explicativa. Acá es donde
se da un poco de lore, especialmente para las personas que quizás no habían visto los trailers de los héroes o que no estaban tan informadas. Yo siento que quienes sí hicimos un seguimiento de todo el contenido extra no nos tomó tanto de sorpresa porque ya estábamos más familiarizados con la historia de Zero, con cómo había sido el mundo antes, con el incidente que pasó. De hecho, el monumento ese que aparece para los caídos sale en el tráiler de E-Soul. Y como que, bueno, decimos, a ver, se profundiza un poco más, pero tampoco tanto, porque igual a lo largo de la temporada se fueron soltando algunas cositas acerca de que Rock estaba interesado en revivir a Zero, de que él era bastante fan, pero también vimos el punto de vista de Rock, que decía que en realidad Zero no era malo, que él solamente no supo cómo sobrellevar toda esa presión y al final terminó canalizando ese miedo. Y bueno, creo que si uno estuvo atento a esos momentos y a la temporada y vio el tráiler, obviamente, tampoco lo tomó tan por sorpresa esta parte, sino que fue más bien como, bueno, un conectar las cosas, y las pequeñas cositas se conectaron en ese momento. Acá podemos discutir si está bien utilizado el recurso, si nos parece bien que todo se explique, que te lo esté contando X así como un cuentito. Mira, vos no sabes nada, así que yo te voy a explicar, perro ignorante. Y es como que nos ponen del lado de Ahu, ¿no? Y de que le está contando la historia, pero ya sabemos que más que contársela a él, nos la está contando a nosotros en realidad. Y esto es algo que, a ver, nos puede gustar más o menos. En mi opinión personal, no soy muy fan de que las obras sean explicativas de esa manera, es decir, que los mismos personajes se pongan a explicarte cómo es el mundo. Incluso aunque en este caso tiene un sentido narrativo porque él se lo está contando al perro, pero aún así, si la intención de X fuera mostrarle a Ahu lo que pasó, quedan demasiado huecos todavía en lo que le está contando, y sí se siente demasiado que lo hace más para el espectador, o sea, obviamente lo hacen para nosotros. Pero bueno, no me parece el mejor recurso, yo prefiero más que las cosas se muestren antes que se cuenten. Igual es una pequeña cosa, es como ya hilando muy fino, es algo que le criticaría, y creo que quizás hace falta porque a lo mejor para una audiencia mucho más grande sí hay cosas que no se terminan de entender del todo si uno no las dice de forma explícita, si uno no lo muestra, decir, mira, esto que te estoy mostrando acá, esto es lo que pasó con Zero, ¿ok? ¿Ya entendiste? Y por eso se siente un poco agobiante que hagan tanto énfasis en eso. Yo, sinceramente, cuando hablamos de expectativas sobre el episodio y de lo que se vio en el episodio, yo tenía expectativas para otro lado, ¿sí? Yo pensaba que esa verdad del mundo que iba a decir no era la historia de Zero, o contar que pasó algo con los héroes y que la Federación maneja todo, porque son cosas obvias, son cosas que ya el espectador, al haber visto el Donghua y haber estado prestado atención a los episodios, los puede deducir por su cuenta. Es decir, no es algo sorprendente, no es como wow, un shock. Yo sinceramente me esperaba como algo más meta, que rompiera la cuarta pared, es decir, que la verdad fuera que era, no sé, toda parte de un videojuego o de una película, una animación o una historia que él se inventó o algo así, ¿saben? Como que realmente nos hiciera cuestionar todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo que él reveló a mí no me hizo cuestionar nada, es más, me hizo confirmar lo que ya pensaba. Y no digo que eso esté mal, pero sí que se sintió como poco. No sé, esa es la verdad, la gran verdad del mundo, y para mí no sé si lo calificaría como tal. Igual es mi percepción y puede haber gente que sí, que le pareció algo choqueante, por eso insisto en que nosotros vinimos haciendo un seguimiento de los capítulos, de los trailers y de todo el contenido que pudimos encontrar acerca de Tsubihiro X. Habría que ver cómo fue la experiencia de un espectador más casual, digamos. Bueno, con esto quiero pasar a la parte de Tío Rock. Tío Rock, alto personaje. Ustedes pueden odiarlo o les puede dar igual o pueden pensar que está mal de la cabeza o que es lo peor del mundo, y sí, no voy a negarlo, el tipo tiene una moral extremadamente cuestionable, pero sí se nota que tiene una visión estratégica y lo muestran como un personaje complejo también, con sus propias motivaciones, sus propias creencias y su manera de hacer las cosas para conseguir ese objetivo, que está fríamente calculado desde el minuto 1. Pero él a la vez, me encanta cómo X se refiere a él como un niño y se lo muestra como la imagen de un niño, ¿no? Porque te da a entender que X no lo está juzgando en sí por sus acciones, sino que entiende que él todavía se quedó con esa imagen idealizada de Zero y de querer volver a traerlo y de esa admiración que él tenía, ¿saben? Como cuando vos sos chico y tenés un héroe. Entonces no es casual que lo muestren como un niño, sino que él todavía tiene en su interior ese anhelo infantil, ese sueño, ese héroe que para él representaba tanto, lo sigue representando hoy en día, incluso aunque ya sea un adulto. Y quizás por esto es que en su cabeza él justifica todas las acciones que hace, que bueno,
a saber si le pesará, si sentirá culpa por algo o si está lo más bien con todo lo que hizo hasta ahora, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pueden dejarlo en los comentarios, pero sí se lo muestra como una persona con muchas capas, con un interés muy específico y que es prácticamente el motor de su vida y de todo lo que él hace. Entonces no es que solamente él sea malo por el poder o que sea malo porque es malo, o sea, no lo ponen como un villano, como que fuera algo blanco y negro, que en esta serie no hay muchos personajes así, con esa dualidad que son puramente buenos o puramente malos, sino que hay una mezcla más bien. Y si bien Tío Rock es horrible, porque es horrible, tampoco vamos a justificarlo o a decir que de repente todo lo que él hizo tiene una justificación o algo así, porque no, pero sí lo entendemos un poco más. Y a mí me llegó mucho el personaje, me llegó en el sentido de que me parece realista, me parece un personaje tridimensional totalmente. Bueno, no quiero extenderme tanto hablando de Rock solamente, pero quería comentarlo porque justo aparece en esa escena y hay como una transición donde se van viendo a todos los héroes, cómo se fueron conectando sus historias. De hecho tenemos esta parte que quedó medio cuestionada también, donde están en la isla en el momento en que Soul está por atacar a Moon y aparece Ghostblade y mucha gente diciendo Ghostblade le intentó salvar y otra gente diciendo no, en realidad es solamente parte de la transición para enganchar, porque bueno, sabemos que Soul peleó contra Ghostblade en las ruinas. Así que claro, ahí ven como el arte está abierto a interpretación además. O sea, pueden tomarlo de forma literal o pueden interpretarlo de otra manera, como algo metafórico. Por ejemplo, en el momento que salta Nice, salta Link también y salta Moon a agarrarle la mano como a salvarlo, y eso no pasa, sabemos que no pasa en el Donghua. Entonces, es una metáfora visual, pero bueno, mucha gente está diciendo que Ghostblade fue a salvar a Moon, lo cual ok, está bien. Y bueno, y con esta transición y con este salto ya pasamos a la tercera parte, la parte final, donde tenemos la presentación del torneo, ¿sí? Esto también nos acerca un poco más a conocer el poder de X, porque vemos que él entrara como en una dimensión distinta y cuando sale de ahí ya es de día, ya es el momento del torneo, lo cual significa que pasaron muchas horas en el mundo, pero para él fueron como, no sé, un par de minutos. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo ahí hablando con Ahu, pero bueno, no habrán sido tantas horas. Entonces, probablemente estas dimensiones alteran el espacio-tiempo de alguna forma, ¿no? Como que nos da a entender eso, porque él aparece justo en el momento que va a empezar el torneo. Y bueno, y acá esta parte es muy emocionante porque vemos por primera vez los modelos 3D de todos los héroes. Y tenemos una revelación sorpresa. Oh my god, volvió Nice de la nada. Cuando pensábamos que ya no podía estar más muerto que antes, porque incluso en el comienzo del capítulo, cuando se pasan las noticias, vieron, y que van informando acerca de cada héroe, de qué puesto tiene en el ranking, qué le pasó, qué no, mencionan lo de Nice y que él saltó y como que a ella se van por tierra todas las teorías que decían que Nice quizás podría estar vivo. Bueno, todo eso que se teorizó queda en la nada porque nos derribaron así de una y ya Nice no puede estar más muerto. Es imposible confirmar todavía más que él ya está listo, desapareció, quedó fuera. Y nada, estamos viendo las presentaciones del torneo y aparece ahí caminando como si nada. Y obviamente las redes explotan, o sea, las redes ahí en ese mundo, FOMO, la plataforma esta, Tsubi Hero X, explotan los comentarios y la gente diciendo, oh sí, hicieron lo mismo que pasó con Moon, como que te muestran una cosa y en realidad resulta que era otra, no hay que creerles nada, pero bueno, o sea, hay gente que realmente cree que sigue siendo el mismo Nice de antes, cuando claramente no lo es. Bueno, es bastante perturbadora y creepy esta parte, pero él tiene como toda una rajadura en la cara y en el cuerpo, como si se hubiera roto y lo hubieran reconstruido como un jarrón, como una taza, ¿saben? Que se rompió y vuelven a pegar los pedacitos de cerámica para que vuelva a tener forma. Y bueno, y esto se explica ahí, cuando muestran esa pantalla de internet, muestran un texto, está la foto de Nice y muestran un texto como que lo escribió la compañía, o bueno, lo escribió alguien, que dice que con el poder de Nice y con el miedo como que lograron revivirlo. Yo en esa parte me tuve que pellizcar para ver si no estaba alucinando o algo, porque what the fuck, es como demasiado, es un montón. No, lo siguiente, a ver, de repente Nice está con vida, Nice volvió a la vida, o sea, esa cosa realmente es Nice. Porque vieron que ya no tiene como el brillo en sus ojos. Parece como si fuera un muñeco, una máquina o una especie de zombie. Hay mucha gente llamándolo zombie, como que
como si no tuviera su espíritu, como si ya no fuera el mismo de antes. Y obviamente que esas cosas influyen, impactan. Imagínense, o sea, encontrarse con la muerte y después volver es como... Bueno, ahí hay varias cosas que quedan en duda también, lo tiran como un gancho para la segunda temporada. Y yo ahora quiero preguntarles esto, y que ustedes me digan realmente lo que piensan, porque yo tengo la sensación... Sí, esta es mi teoría conspiranoica, algo que estuve pensando desde que vi ese momento en el capítulo cuando aparece el Nice y que dicen que lo revivieron y todo eso. Yo pienso que, en realidad, quizás la intención de Howlin no fue esa desde un principio. A lo mejor esto estuvo un poquito condicionado por la votación de los héroes y por la popularidad que tuvo Nice y la gran fanbase que tiene Nice, que tal vez no podrían afrontar el hecho de ya no volver a ver a su personaje. Porque si bien en la primera temporada volvemos a ver escenas suyas, pero se entiende que son en el pasado, antes que Nice saltara y que ya no puede formar parte alguna del torneo ni de ninguno de los acontecimientos que se darían en la actualidad de To Be Hero X. Mi teoría, sí bien falopa conspiranoica, que uno dice ¿qué onda online? Es que en realidad Howlin puede haber pensado 2 finales alternativos, o quizás más de 2. Sí, pero vamos a poner 2 porque dar un número manejable. Esa escena donde aparece Nice no es una escena muy larga, no se habla demasiado en todo el capítulo, solamente son unos segundos, no sé si llega a 10 segundos de pantalla. Y que él probablemente posiblemente podría haberlo cambiado, ¿sí? Ya teniendo el episodio final, pudo haberlo agregado después de haber visto las reacciones de la gente en las redes sociales, la respuesta hacia Nice, y dijo, bueno, vamos con este final donde sacamos a Isoul del torneo, ¿ok? Porque hizo algo malo y lo juzgaron y todo eso y ya está bastante funado, la verdad. Vamos a sacarlo a un lado y en su lugar vamos a traer a Nice de vuelta. Y bueno, el hecho de que Isoul no esté en el torneo también fue una gran sorpresa del capítulo. Y yo sé que muchos estaban esperando esta batalla tan ansiada entre Isoul y Ling Ling, pero bueno, por lo menos dentro del torneo no vamos a llegar a verlo, quizás podemos verlo por fuera, porque a lo mejor quién sabe, quizás el torneo tampoco es que se van a tirar tantos capítulos centrados en esa trama, sino que va a surgir otra cosa. Bueno, lo veremos en su momento. Pero nada, para mí como que Howlin dijo, ok, a la gente le gusta tanto Nice, así que agarró, metió esos segunditos para decir, miren, Nice ha vuelto. Y ya en la segunda temporada sí lo van a mostrar un poco más, van a contar qué fue lo que pasó realmente con él. Y bueno, yo sé que toda la gente que hacíamos teorías de que Nice iba a seguir estando, porque obviamente estaba en el ranking de votaciones, éramos como tachados de locos y teníamos razón. Y lo que a mí me da la impresión para la próxima temporada es que quizás Isoul tenga más que ver con la trama esta de Zero y de conseguir que alguien sea el nuevo Zero o algo así, pero bueno, no sé, veremos. De momento quedó como la mano derecha de Tío Rock, ¿no? Como su guardaespaldas o algo así. Sobre todo considerando que ahora perdió a Ghostblade. Como que en esta última parte del capítulo, que es la presentación de los héroes en el torneo, pudo cerrar en cierta forma las historias que se venían trayendo hasta ahora. Lo cual es muy curioso porque toda la primera temporada también tuvo 3 momentos determinados en los cuales se dividen los capítulos, ¿no? Como 3 momentos de arcos o de grandes subtramas, vamos a decir, y dentro de cada uno hubo cierta cantidad de héroes con ciertas características similares, con cierta historia, con cierta línea argumentativa que se fue cerrando en esas etapas. Si quieren que haga un video más detallado sobre esto de la primera temporada, comenten. Y bueno, ya llegando al final, nos da un cierre bastante coherente para todos ellos, nos presenta a X y nos lo mete de lleno en el torneo, nos da como esta especie de plot twist final de que X en realidad se presenta con su skin normal, de persona normal, de chambeador que va a la oficina y se para en medio de todos y dice, bueno, miren, acá estoy. Pero bueno, es que ya todo el mundo igual conoce su identidad, ya al conocerla a la federación y los grandes CEOs como que no le importa demasiado. Creo que es más un movimiento para protegerse a sí mismo, de revelar su identidad y que la gente ya sepa quién es, cómo se ve realmente. Y si bien esta gran verdad que se reveló no fueron las respuestas que estábamos buscando y vamos a tener que esperar hasta la segunda temporada para poder saber qué pasó con todo eso, qué pasa realmente con X, cuáles son los planes del tío Rock, cómo fue que Nice sobrevivió y un montón de cosas más. Encima, sumado a eso, tenemos una nueva versión del opening, que ya estuvimos analizando en un video anterior, ahí se los dejo por si quieren ir a chequear, pero bueno, de repente nos meten un opening donde vemos partes
del pasado de X, o suponemos que es su pasado por, bueno, algunos indicios que dan ahí. Vemos a varios de los héroes peleando juntos contra un nuevo personaje, una nueva amenaza, y ya ahí sí es como que nos deja más preguntas todavía. Quizás la intención puede haber sido tratar de responder de dónde vienen los poderes de X, porque ahí lo vemos como en el momento en que él desarrolla sus habilidades, con toda esta luz psicodélica y esas imágenes y con las cartas del tarot como diciendo, bueno, acá es el momento donde empieza el camino del héroe. Pero realmente, si la intención de Hao-Li fue explicar cosas, creo que dejó más dudas que respuestas, y seguramente en estos días va a estar dando alguna entrevista o hablando un poco más acerca de la serie, quizás responda algunas cosas, porque es muy propio de él después salir a dar explicaciones de cosas que quedaron abiertas en el Donghua. No digo que sea lo mejor, pero por lo menos para asegurarse algunas respuestas. Y bueno, de paso este opening ya nos deja especulando un millón de cosas hasta la temporada que viene. Así que en sí, esa es mi opinión acerca del final de Tsubihiro X, del final de la primera temporada. Que como les dije, el nivel muy bueno, muy alto. Hubo algunas cosas que por ahí se sintieron como que quedaron un poco cortas a nivel narrativo, pero en sí supieron cerrar las tramas, supieron manejarlo muy bien y generarnos este ambiente de expectativa, sobre todo hacia el final del capítulo, para traer la próxima temporada. Sí, como crítica final, les voy a decir que me hubiera gustado ver a Lighter en el último episodio. Un mini cameo de Lighter no le hace daño a nadie, pero bueno, tampoco me voy a quejar tanto porque lo que nos dieron fue muy bueno. Díganme si ustedes están de acuerdo con esto o qué es lo que piensan acerca del capítulo final. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden suscribirse si todavía no lo hicieron, que la mayoría de la gente que ve los videos no se suscribe, así que suscríbanse. Y pueden dejar un like o compartirlo, que eso me ayudaría un montón. Y bueno, muchas gracias como siempre por estar del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima. Bye.